Bueno, hermano, acompáñenme a leer Éxodo capítulo 11, del versículo 1 al 10. El Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente te los echará de aquí completamente. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo: así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro, le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí diciendo: sal, tú y todo el pueblo que te sigue. Y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: Faraón no los escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Esta es la palabra del Señor, y la congregación dice: amén. Vamos a estar hoy en Éxodo capítulo 11 y capítulo 12. Antes de comenzar, quiero recordarles que el 29 de junio tenemos presentación de niños. Así que si usted quiere presentar a su hijo delante de la iglesia para que oremos y todo esto, puede hacerlo ahí a través de Vida Nueva. Al final, en la mesa de Vida Nueva, usted puede anotar a su hijo, si todavía no ha presentado a su hijo. Es una especie de momento hermoso que hacemos donde la iglesia ora por los niños, y realmente la presentación de los niños es más un espacio para los padres, donde los padres se comprometen delante de la congregación a criar a sus hijos en los caminos del Señor. Si usted no ha inscrito su hijo para esta presentación, inscríbase en la mesa de Vida Nueva, y ahí vamos a estar inscribiendo para el 29 de junio presentación de niños. Ya hay algunos niños inscritos, ¿ok? Así que por favor le agradecemos que lo haga. Vamos a orar para empezar Éxodo capítulo 11, capítulo 12. Hoy vamos a estar en dos capítulos, y hoy al fin llega la liberación para el pueblo de Israel. Oremos, hermanos. Señor, te damos tantas gracias. Gracias por tu palabra, y gracias por el hecho de que tú has prometido habitar en medio de nosotros. Nosotros creemos por fe que tú estás presente hoy aquí, que tú estás guiándonos a través de tu Espíritu Santo, y que tu palabra es el único fundamento que necesitamos para que nuestros corazones, como decía nuestro hermano Joan, sean cambiados, sean transformados. Señor, ayúdanos a ver este libro, que aunque no fue escrito para nosotros, fue escrito a nosotros. Quiere decir, hay muchas cosas que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Señor, te pedimos un corazón humilde, corazón rendido ante ti, rendido a tu palabra, y que podamos nosotros hoy, a través de la guía del Espíritu, realmente leer, explicar y entender y aplicar lo que tú quieres enseñarnos hoy. Bendice la iglesia con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una celebración que yo sé que todos están esperando. En los Estados Unidos hay algo que se llama Memorial Day. Yo sé que usted dice Memorial Day, cuando a usted le nombran Memorial Day, de una vez piensa, si yo dijera Memorial Day, yo sé que muchos de los que están aquí pensarían playa, de inmediatamente. De hecho, como pastores sabemos que Memorial Day es uno de los fines de semana donde la iglesia presenta menor asistencia. ¿Por qué? Porque mucha gente toma provecho de este fin de semana, le dan descanso en su trabajo y va a la playa, va a celebrar, porque es una fecha de celebración. Ahora, esta celebración, muchos la celebramos y ni siquiera sabemos qué significa Memorial Day. Yo sé que no es Memorial Day hoy, pero es básicamente la introducción que traigo hoy. Esta celebración surgió después de la guerra civil.
en nombre de los militares que cayeron en esa guerra. Y al principio se llamó, esto le va a gustar a las mujeres, se llamó Decoration Day, quiere decir el día de la decoración. No esté pensando en la decoración de las casas y cosas así, pero era un día que se apartaba para decorar las tumbas de los caídos en la guerra civil. Ahora, en 1971, esta celebración se expandió y se reconoció oficialmente para todos los oficiales, para todos los oficiales de las Fuerzas Armadas que han caído. Quiere decir, al principio se inició pensando en una guerra específica que fue la guerra civil, pero después ahora se conmemora y se reconoce a partir de 1971 como Memorial Day. Quiere decir, es una celebración para recordar y celebrar a los caídos. Ahora, es increíble que esta fecha recuerda o parte de una tragedia. Muchos militares dieron su vida para que hoy el pueblo de los Estados Unidos celebre Memorial Day. Quiere decir que si pudiéramos resumir en pocas palabras esta celebración, es que la muerte de muchos hace posible una gran celebración hoy. La muerte de muchos soldados hace posible una gran celebración hoy, una gran celebración de la libertad. De hecho, no sé si ha visto en Facebook o en Instagram que a veces hay como unos spots que ponen ahí, gente en la playa y arriba la gente está disfrutando porque muchos murieron. Muchos dieron su vida para que ahora se celebre Memorial Day. Quiere decir que la muerte de muchos hace posible una gran celebración. Y quizás usted se pregunte, pastor, ¿cómo es posible que la muerte de alguien o de muchos haga posible una celebración? ¿Cómo es posible esto? Eso es lo que vamos a ver en Éxodo capítulo 11 y capítulo 12. Estamos en el capítulo 10, la semana pasada, diciendo de que Moisés constantemente está anunciando las plagas, las señales, y el faraón, que tiene un corazón duro, no deja salir a Israel, pero Dios tiene el plan de liberar a su pueblo, pero el faraón dice no. Ahora, Dios ha traído un montón de plagas, y el faraón tiene un corazón duro y no quiere dejar salir a su pueblo. En el capítulo 11, présteme atención, capítulo 11, el autor está mostrando la última plaga, el anuncio de la última plaga. Eso lo vemos en el capítulo 11. Y Dios básicamente en los versículos 1 al 3, como son tantos versículos, no voy a leer todo al pie de la letra, pero vamos a ir a través de la narración de Éxodo 11 y 12. El Señor le dice a Moisés, Moisés, una plaga más voy a traer sobre Faraón. Una plaga más voy a traer sobre Egipto, pero después de esta plaga Faraón los va a dejar ir. Quiere decir, Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 11, versículo 1 al 3, voy a traer una plaga más. Son 10 con esta, ¿no? Entonces le dice, pero después de esta plaga el Faraón sí los va a dejar ir. Recuerdan que en las otras plagas Dios le había dicho a Moisés, el Faraón va a endurecer su corazón y no los va a dejar ir. Capítulo 11, versículo 1 al 3 dice, en esta plaga Moisés, Él los va a dejar ir. Ahora, básicamente es el mismo anuncio que ha hecho en otras plagas, pero aquí hay algo diferente. Dios le dice a Moisés, voy a traer una plaga más, una más, y esta vez el pueblo va a ser libre. Pero dile a mi pueblo, quiere decir, Dios le está diciendo a Moisés, dile a Israel que antes de salir vayan a los egipcios y le pidan objetos de plata, objetos de oro y ropa. Yo digo, bueno, no sé por qué está pasando esto, pero ahorita lo vamos a ver. Quiere decir, Dios da una orden y dice que Él ya había dado. Dice, cuando salgan, asegúrense de que no se vayan con las manos vacías. El Señor haría que el pueblo ganara a favor de los egipcios para que ellos no salieran, para que Israel no saliera con las manos vacías. Ahora, Dios da esta orden a Moisés. Y mire lo que dice versículo 4 al 8 del capítulo 11. Este es Moisés hablando al pueblo. Y vamos a leerlo de capítulo 11, versículo 4 al 8. Dice lo siguiente. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. También todo primogénito del ganado, y habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Versículo 7.
pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a un hombre, ni a animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos sus siervos descenderán a mí y se inclinarán ante mí diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Ahora, Moisés le está diciendo al pueblo básicamente lo que Dios le había dicho. Y présteme atención, en el capítulo 11, Dios le da una orden a Moisés y Moisés anuncia esta plaga, anuncia este juicio. Dios le dice, voy a traer muerte cuando pase a la medianoche. Ahora, este castigo, quizás tú estás acá hoy y dices, pero ¿qué Dios tan terrible? ¿Cómo puede traer muerte a los primogénitos de Egipto o de los animales? Pero recuerden que este castigo sobre Egipto es un castigo justo, ya que hasta ahora Faraón y su pueblo han rechazado al único y verdadero Dios, causando una fuerte opresión, sufrimiento, dolor, temor, trayendo peso sobre el pueblo de Dios y no lo quieren dejar liberar. El plan de Dios es liberar a su pueblo, pero los egipcios se han opuesto a Dios, se han opuesto a la voluntad de Dios. Quiere decir de que Dios va a traer un castigo sobre este pueblo de los egipcios porque ellos se están rebelando contra Dios y su plan. Ahora, présteme atención, es interesante que Egipto se ha opuesto al plan de Dios y Dios dice que Israel es como su primogénito, es como su hijo. Éxodo 4:22 dice que Israel es como su primogénito. Y es interesante que Dios precisamente va a sacrificar la vida de los primogénitos de Egipcio para liberar a su primogénito Israel. Eso lo vemos en los versículos, en el capítulo 11. Ahora, básicamente lo que está anunciando Dios es lo siguiente: Moisés, dile a Faraón que esta vez yo voy a sacrificar la vida de todo primogénito, tanto de los primogénitos de Faraón en adelante como de la persona más humilde o la sierva que muele en el molino. Quiere decir, todos los primogénitos de Egipto iban a morir. Pero como si no fuera poco, todos los primogénitos de los animales de los egipcios también iban a morir. Porque Dios iba a traer libertad al pueblo de Israel por medio de la muerte de los primogénitos. Y este patrón lo vemos por todas las escrituras. Dios sacrificó la vida de los primogénitos de Egipto para liberar a su primogénito Israel de la esclavitud de Egipto. Este mismo patrón lo vemos en el Nuevo Testamento. Dios mismo sacrificó la vida de su Hijo, el unigénito, entregándolo en la cruz para liberar la vida de los pecadores de este mundo. Quiere decir, la muerte de los primogénitos trae libertad al pueblo de Dios. La muerte del unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo, trae libertad a los pecadores de este mundo. Dios está enseñando este patrón desde el Antiguo Testamento, y es por eso que, si quiere apúntelo como referencia, Romanos capítulo 8, versículo 32, dice lo siguiente: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Quiere decir que esta dinámica de la muerte de los primogénitos estaba enseñando al pueblo que la libertad de los esclavos del pecado iba a venir por medio del sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Como decía la canción, fue la sangre de Cristo y su sacrificio lo que permitió nuestra libertad, porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Ahora, Dios da este anuncio y en el capítulo 11, versículo 9 al 10, el Señor le dice a Moisés lo siguiente. Ya le había dicho, Él los va a dejar ir, pero en el capítulo 11, versículo 9 al 10 le dice: sin embargo, Moisés, Faraón no los va a escuchar. Y dice, ¿por qué no los va a escuchar? Dice, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Así que hasta aquí, en el capítulo 11, que pareciera que pasamos un poco rápido, pero realmente la esencia de este capítulo es que el autor está mostrando en retrospectiva el patrón de Dios enviando a Moisés a Faraón, anunciando el juicio a Faraón, Faraón diciendo no, Dios trayendo la plaga y Dios después de esto trayendo libertad al pueblo. Ahora, sin embargo, hay algo diferente en el capítulo 11.
Y es que Dios le dice al pueblo, antes de irse, pidan plata, pidan oro y pidan ropa. Y uno diría, pero Dios, ¿por qué está haciendo esto? En Génesis capítulo 15, versículo 14, Dios había hecho una promesa a Abraham. En el pacto abrahámico, Dios le había dicho a Abraham, yo llevaré mi pueblo y una nación los esclavizará. Yo traeré juicio sobre esa nación, que es Egipto, eso lo vemos en Génesis 15, versículo 14. Y mi pueblo, dice Génesis 15, 14, no saldrá con las manos vacías. Yo daré favor a ellos delante de sus enemigos para retribuir todo el esfuerzo y trabajo que ellos hicieron. Quiere decir de que Dios ya había prometido que juzgaría a la nación de Egipto en Génesis. Dios ya había prometido que traería favor sobre su pueblo Israel para que ellos no salieran con las manos vacías. Y básicamente lo que estamos viendo en Éxodo capítulo 11 es el cumplimiento de la palabra de Dios. Es el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios es fiel para cumplir su palabra. Y eso es lo que vemos durante todo el libro de Éxodo. John, pero ellos estaban esclavizados en Egipto. No importa, porque las circunstancias no determinan la fidelidad de Dios. Ahora, Dios concede favor a su pueblo en medio de un tiempo difícil. Escúchame, Israel no estaba en el mejor escenario. Ellos eran esclavos, oprimidos por un gobierno impresionante que era Egipto, oprimidos por un faraón que tenía un corazón duro. Y en medio de circunstancias difíciles, bajo ese gobierno tan duro de Egipto, Dios decide dar favor a su pueblo. Quiere decir de que algo que nos enseña este texto, Éxodo capítulo 11, es que Dios puede conceder favor a su pueblo en medio de los tiempos difíciles. Amén. Y eso me encanta a mí, porque quiere decir que ese mismo favor que Dios dio a Israel en medio de este gobierno tan duro, es el mismo favor que puede darnos a nosotros. No importa las circunstancias, no importa el gobierno, no importa el tiempo tan difícil y duro que sea, Dios no se ha olvidado de sus promesas. Dios sigue bendiciendo a su pueblo y Dios puede dar favor a su pueblo aún en medio de tiempos difíciles. Eso es lo que nos enseña el capítulo 11. Ahora, Dios no solamente proclama la muerte de los primogénitos, sino que también hace algo interesante. Présteme atención, capítulo 11 es una verdadera tragedia. Claro, es el juicio de Dios, pero dice, nunca se escuchará un clamor tan grande. Usted se imagina cada casa de los egipcios llorando y gritando porque su hijo primogénito iba a morir. Esto es impresionante de verdad. Y es en medio de este momento de oscuridad, en medio de este momento de dolor, en medio de este momento de juicio, de que parecía que no había nada de esperanza. En el capítulo 12 Dios dice, hey, vamos a instituir una celebración. Es interesante, ¿no? Hay una tragedia, es el juicio de Dios, y aunque es justo, no me imagino el dolor que se experimentaba en Egipto, pero en el capítulo 12, después de que Dios dictamina este juicio, dice, ahora vamos a instituir una celebración. Para los que no han escuchado, esta celebración se llama la celebración de la Pascua. Ahorita vamos a mirar por qué el autor dedica 51 versículos al capítulo 12 para explicar la Pascua y por qué esta Pascua tiene que ver con esa liberación del pueblo de Dios. Ahora, Dios instituye la Pascua. Présteme atención. Este es el propósito de la Pascua. Dios instituye la Pascua para que Israel celebre y recuerde su liberación. Dios instituye la Pascua para que Israel celebre y recuerde su liberación. Para que ellos recuerden que en medio de un escenario donde no había esperanza, Dios trajo libertad a su pueblo. Ahora, hay algunos aspectos importantes de la Pascua y lo vemos en el capítulo 12, versículo 1 al 20. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 12, dice lo siguiente. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes, versículo 3. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes,
cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Quiere decir que un aspecto importante de la Pascua, no lo vamos a explicar todo, porque honestamente la Pascua nos daría para predicar una serie de sermones, pero un aspecto clave de la Pascua es que la Pascua para el pueblo de Israel marca un nuevo comienzo. Dios instituye la Pascua para reorientar, para reestructurar el calendario de su pueblo y establece un nuevo comienzo. Dios le dice, a partir de acá, mira lo que dice el versículo 2, dice, para ustedes es el principio de los meses. Quiere decir, la Pascua marcaba un nuevo comienzo. Esto es un aspecto importante de la Pascua. Dios está diciendo, ustedes eran esclavos, ustedes vivieron 430 años en esclavitud, ahora los voy a liberar y voy a establecer esta celebración para que ustedes recuerden que la Pascua marca un nuevo comienzo. Ya no son más esclavos, ya no están bajo más ese gobierno opresor de Egipto. Y un aspecto importante de la Pascua es ese. Quiere decir que Dios dio un nuevo comienzo a un pueblo que no tenía esperanza. Dios trajo un nuevo comienzo a un pueblo que era esclavo. Y algo que quizás debemos recordar hoy es eso. El Dios de la Biblia es experto en traer un nuevo comienzo para aquellos que están esclavizados al pecado. Quizás tú digas, yo no tengo esperanza, John. Este pecado no me suelta. Así estaba el pueblo de Israel. Pero vemos que aún en medio de que la esclavitud de ellos era imposible que el pueblo de Israel saliera por ellos mismos. Pero este Dios único y verdadero trae un nuevo comienzo para el pueblo esclavo. Y eso es lo que experimentamos con Dios. Él trae un nuevo comienzo para aquellos que están esclavizados al pecado. No importa cuál sea tu grado de esclavitud. Quizás estás hoy aquí y nadie sabe, solo tú sabes lo esclavizado que estás a un pecado específicamente. Escúchame, Dios puede darte un nuevo comienzo. Dios puede liberarte igual que lo hizo con el pueblo de Israel. Ahora, otro aspecto importante de la Pascua lo vemos en el versículo 3, 4 y 5 y 6, perdón, en el versículo 3 al 6. La congregación de Israel debía tomar un cordero. Estas son instrucciones de Moisés, tú lo lees en el 3 y el 4. La instrucción de Moisés fue lo siguiente, esta Pascua marca un nuevo comienzo. Ahora, otro elemento importante en la Pascua era un cordero sin mancha. Ellos no podían tomar cualquier cordero. Tenían que tomar un cordero que estuviera bien, no que le faltara un pie, no que le faltara bueno, no sé si tienen dientes, pero bueno, no si le faltaba una patica o algo. Era un cordero digno de presentarlo al Señor. Y Moisés da la orden y dice, traigan un cordero de sus casas paternas, un cordero para cada casa. Ahí no cabía la artistada de vamos a ahorrar Dios, cada uno para todo. No. Cada uno tenía que presentar un cordero por casa. Si la casa era pequeña, entonces ellos podían compartirlo con otros vecinos. Pero básicamente el cordero es muy importante en la Pascua. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 12. Versículo 5 dice lo siguiente, al 6. El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Versículo 6. Y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Quiere decir que el cordero era un sacrificio a Dios. Ellos tenían que tener un cordero sin mancha para presentárselo a Dios. El cordero iba a ser sacrificado. Ahora, piensen en algo. El cordero tenía que salir de las casas. Eso es como que te quitaran a una mascota o alguien de tu rebaño. Y era uno de los mejores corderos. Ahora imagínate, era tomar un cordero de tu casa, de tu rebaño, y decir, este cordero va a ser sacrificado por mis pecados. Yo pienso que aunque había gozo, porque esto simbolizaba el perdón de los pecados, también había dolor por la muerte del cordero. Pero el cordero es un elemento muy importante en la Pascua porque Dios instituye el sacrificio de un cordero sin defecto de un año en la celebración de la Pascua para enseñar a su pueblo que es por medio de un sustituto que Dios los liberaría y traería
libertad de la esclavitud. Dios estaba poniendo esta institución del Cordero para recordarle a los israelitas, hey, su libertad fue por causa de la muerte de alguien más. Su libertad fue por causa de la muerte de alguien que sustituyó su lugar. La muerte de los primogénitos y la muerte del Cordero enseña esto. Es que la salvación del pueblo de Dios depende de la muerte de alguien más. Depende de la muerte de un sustituto. Alguien que no estaba literalmente siendo directamente el culpable, pero alguien tenía que morir para poder traer perdón y libertad al pueblo. Quiere decir, el Cordero es otro elemento de la Pascua. Otro elemento de la Pascua es el precio de sangre, el derramamiento de sangre. Ahora, no bastaba con matar al Cordero, sino que la sangre tenía que ser derramada como en un tipo de vasija. Y en el versículo 7 al versículo 11 dice que los israelitas debían tomar la sangre y ponerla en los postes y en el dintel de las casas. Quiere decir, lo que hacían los israelitas era desgollaban el cordero, derramaban la sangre en una vasija, tomaban unas hierbas de hisopo. Unas hierbas de hisopo es como una especie de una menta, de una mejorana, que en otras partes de la escritura esto simboliza la purificación. Ellos metían la hierba y después iban al marco de la puerta y lo pintaban de sangre. Los postes y el dintel del marco de la puerta tenían que estar manchados de sangre. Ahora, ¿por qué era importante hacer esto de la sangre? Mire lo que dice versículos 12 y 13. Éxodo 12, 12 al 13 dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. Versículo 13. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Quiere decir que la sangre del cordero representaba la vida del cordero. Porque la sangre había sido derramada porque el cordero había entregado su vida, habían sacrificado a un corderito. Ahora, si alguien dice, John, cuando hablas de cordero, ¿a qué te refieres? ¿Qué pudiéramos decir? Es que este nombre en nuestra cultura latina está, ¿cómo se diría? Como un cordero sería como un ovejo, un chivo. Bueno, no pensemos en eso ahorita porque es mediodía, no, vamos a dejarlo para después. Un ovejo, un cordero, qué sé yo, un animalito del rebaño era sacrificado, su sangre era derramada. Ellos pintaban los postes y el dintel de las puertas para que cuando el juicio de Dios viniera, el ángel destructor no iba a entrar a esas casas. Quiere decir, esta sangre era súper importante para la salvación del pueblo. Era súper importante para que el pueblo no experimentara la muerte. Ahora, ¿por qué el pueblo no experimentaba la muerte? Porque la sangre tipificaba que alguien más ya entregó su vida por esa familia. Quiere decir, la sangre era el precio que ya se había pagado por esa casa y por eso el ángel destructor no entraba a esa casa y había salvación, porque por la fe ellos habían hecho todo lo que Dios había establecido. Ahora, otro de los elementos importantes en la Pascua es que la Pascua era una nueva celebración. Dios instituye la Pascua como una celebración. Esta celebración de la Pascua tenía un propósito. La celebración de la Pascua tenía el propósito de que el pueblo proclamara y recordara la libertad que Dios trajo por medio de la muerte de alguien más. Voy a volverlo a decir. El propósito de la Pascua era recordar y proclamar que Dios había traído libertad por medio de la muerte de alguien más, por medio de la muerte de un sustituto. Ahora, versículo 14 al 19. Dice que el día de la Pascua era un día memorable. Era mejor que Memorial Day. Era un día memorable, era una fiesta para el Señor, era una celebración donde debían celebrar por todas sus generaciones. Pero en medio de la celebración, Dios establece algo. Y Dios dice, cuando esta celebración comience, a partir del primer día, ustedes van a tomar 7 días y no pueden comer pan con levadura.
Ahora, algunos comentaristas dicen que el pueblo realmente, el pan sin levadura representa de que fue con tanto afán que el pueblo salió, con tanta rapidez que el pueblo salió, que ni siquiera alcanzó a fermentar el pan. Quiere decir, el pan sin levadura tenía una representación para ellos histórica de un evento. Ellos les tocó salir cuando vino el ángel de la muerte, ellos fueron libres y no había tiempo para fermentar el pan. Esto representa el pan sin levadura, pero en los panes sin levadura también representa de que ellos debían seguir plenamente lo que Dios había establecido. Estos panes sin levadura era la fiesta de los panes no leudados. Ellos tenían que comer pan sin levadura. Yo siento que era una especie de sourdough o algo así, no sé. Yo hago a veces pan sin levadura y me queda bien. De verdad uno diría, wow, qué feo comiendo pan sin levadura. No, hay un pan que se hace sin levadura y queda rico, de verdad. Entonces, esta parte de la fiesta daba a ellos una imagen histórica. Ellos salieron de una manera inmediata porque la muerte repentina vino, y gracias a la muerte del Cordero, a la sangre del Cordero, el pueblo ahora podía experimentar la libertad. Hermanos, Dios mandó que desde el primer día la comunidad de los israelitas debían deshacerse de toda la levadura. Ahora, si usted lee versículo 14 en adelante, Dios no solamente les manda que hagan el pan sin la levadura, sino les dice, si tienen levadura en la casa, quítenla, erradiquen toda la levadura. Porque la levadura tiene una particularidad, y es que la levadura, un poquito de levadura fermenta todo, ¿verdad? Este tema de la levadura lo vemos en el Nuevo Testamento. La levadura representa en el Nuevo Testamento la conducta pecaminosa del hombre. Y en el Nuevo Testamento vemos de que Dios, de la misma manera que mandó a Israel a erradicar toda la levadura, de una manera física, por el pan, en el Nuevo Testamento se usa la imagen de erradicar toda la levadura, quiere decir de erradicar todo tu pecado, toda la conducta pecaminosa, para que no fermente, para que no se expanda más en la comunidad de creyentes. Quiere decir de que de la misma manera que el pueblo en el Antiguo Testamento debía erradicar toda clase de levadura, la comunidad de creyentes neotestamentaria debe erradicar toda clase de pecado en su iglesia, porque un poquito de levadura fermenta toda la masa. Ahora, después de que Dios instituye la Pascua, Moisés instruye al pueblo. Lo vemos versículo 21 al 28. Moisés convoca a todos los ancianos de Israel. Dese cuenta que Moisés no va al pueblo directamente, sino Moisés convoca a los ancianos de Israel y él les dice todo lo que Dios les había dicho. Todo este tema de saquen el cordero, sacrifiquen el cordero, pinten los dinteles de la puerta, y explica cuál es el propósito. Ahora, versículo 24 al 28 nos dice el propósito de la explicación de Moisés. Miren lo que dice versículo 24 al 28. Dice, y guardarán esta ceremonia como ordenanza. ¿Se dan cuenta esta palabra? Quiere decir no era opcional. Ellos tenían que guardar esta ceremonia. Dice, y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Versículo 28. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Ahora, présteme atención. Lo que vemos aquí es que Moisés va a los ancianos e instruye lo mismo que Dios le había dicho. Moisés instruye al pueblo para que ellos celebren la Pascua como una ordenanza. No era una opción. No era que el pueblo decía, bueno, yo decido tomar este holiday o no. Era una orden de Dios. Dios les dijo, van a celebrar la Pascua por todas sus generaciones. Pero la Pascua no solamente tenía el propósito de una celebración para recordar. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? La Pascua no solamente tenía el propósito de recordar al pueblo lo que Dios había hecho. La Pascua también tenía el propósito de proclamar a sus hijos lo que Dios había hecho.
porque Dios instituyó la Pascua para recordar y para proclamar a las futuras generaciones lo que Él hizo, como Él trajo libertad a su pueblo. Cada celebración que Dios ordena es un recordatorio para nosotros que somos su pueblo, pero cada celebración que Dios ordena también es una proclamación para futuras generaciones. Hoy al final vamos a tomar la Santa Cena y quizás tú digas, Johnny, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Bueno, la Santa Cena es una celebración establecida en las Escrituras y lo hacemos para eso. Lo hacemos para recordar, pero también lo hacemos para proclamar, porque el propósito de la Pascua era esto. El propósito de la Pascua es una celebración para que el pueblo recordara lo que Dios hizo y una manera de proclamar a las futuras generaciones lo que Dios hizo. Ahora, básicamente todas las celebraciones que Dios establece tienen un propósito. No somos religiosos, no nos reunimos aquí los domingos. Dios estableció reunirnos el domingo para celebrar su nombre y lo hacemos para recordar, pero también lo hacemos para proclamar quién es el Señor y la obra que Él ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. La Pascua fue establecida por Dios para que su pueblo celebrara la libertad que les había dado y también para que proclamara esa misma libertad a futuras generaciones. Ahora, en medio de esta instrucción, por fin, yo sé que usted estaba esperando esto, por fin llega la liberación de Israel. Versículo 31 al 42, el autor reanuda la historia de la liberación. Y el autor vuelve a mostrar que en medio de esta institución de la Pascua y en medio de la instrucción de Moisés, ahora vuelve a retomarse el tema de la liberación de Israel. Y esto marca, escúchame, esto marca el comienzo del Éxodo. El comienzo del peregrinar del pueblo, el comienzo de un nuevo comienzo. Suena como loco, pero es el comienzo de un nuevo comienzo. Ahora, mire lo que dice versículo 31 al 36. Dice que Faraón llamó a Moisés. Y exactamente estas fueron las palabras de Faraón a Moisés. Versículo 31. Dice, levántense, recuerde que Dios trajo muerte a los primogénitos. Y Faraón está desesperado. Y mire lo que le dice a Moisés. Levántese y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho. Y váyanse y bendíganme también a mí. Ahora, los egipcios hicieron lo mismo. Ellos se apresuraron porque tenían temor, porque Dios había traído muerte sobre los primogénitos. Y los egipcios dijeron, vamos a morir. Todo el mundo va a morir. Y ellos apresuraron a Israel y le dijeron, salgan rápido de aquí. De hecho, si usted lee con detenimiento, el Señor cumplió su palabra. Los egipcios terminaron dándole objetos de plata, objetos de oro y ropa al pueblo de Israel. Dios les había dicho, pidan esto. Ellos lo pidieron y Dios dio favor al pueblo de Israel con los egipcios y ellos no se fueron con las manos vacías. Quiere decir de que Dios estaba cumpliendo su palabra. Ahora, este pueblo que estaba en esclavitud finalmente fue liberado. Este pueblo que estaba siendo un esclavo finalmente llegó el tiempo de su liberación. ¿Recuerdan cómo empezó la historia del libro de Éxodo? Un pueblo esclavo, un pueblo sin oportunidades, un pueblo oprimido por un gobierno duro. Ahora mire lo que dice versículo 37 al 42. Este es un cambio de escenario que hace Israel. Versículo 37 dice, los israelitas salieron de Ramsés hacia Sucot. Mire la cantidad de personas. Dice, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas y una gran cantidad de ganado. Versículo 39. De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse, ni preparar alimentos para sí mismos. Versículo 40. El tiempo que los israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada, esta noche de vigilia para el Señor, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel,
por todas sus generaciones. Dios cumplió su palabra, Dios liberó al pueblo, pero Dios también cumplió su palabra y Dios trajo juicio sobre Egipto. Quiere decir de que la Pascua haría recordar al pueblo su liberación, pero también haría recordar al pueblo el Dios que los había libertado. Dios es fiel para cumplir sus promesas de salvación, pero Dios también es fiel para traer sus promesas de juicio. Dios dijo que iba a traer juicio sobre Egipto y lo trajo. Dios dijo que iba a liberar a Israel y lo liberó. Ahora, al final, en el capítulo 12, vemos algunas restricciones, así como el Señor instituyó la Pascua y dio instrucciones a Moisés para que las transmitiera a su pueblo, también le dio a Moisés restricciones acerca de la Pascua. Básicamente las restricciones eran las siguientes. Dios le dijo a Moisés, Moisés, celebren la Pascua, pero asegúrate de que ninguno de los que no sean del pueblo pueden celebrar la Pascua. Quiere decir, la Pascua era una celebración solo para el pueblo de Dios. Después Dios dice, si hubiese un extranjero que quisiera celebrar la Pascua, tiene que circuncidarse, porque eso lo identificaba por fe con el pueblo de Dios. En pocas palabras, Dios da instrucciones, pero Dios da restricciones. No cualquiera podía celebrar la Pascua. No cualquiera podía hacer parte de esta celebración, porque esta celebración solamente era para el pueblo de Dios. Yo sé que habían egipcios ahí que salieron con Israel, pero ellos tuvieron que seguir los parámetros establecidos de Dios para poder celebrar esta Pascua. La Pascua era solo para el pueblo de Dios y para aquellos que por fe hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Ahora, esta es la historia del capítulo 11 y 12. Dios estableció la Pascua para que su pueblo proclamara la libertad que Él les había provisto. Esta Pascua, hermanos, apunta a una Pascua mayor. Esta Pascua que haya cumplimiento en la liberación que trajo nuestro Señor Jesucristo, entregándose en la cruz como un mejor y mayor Cordero Pascual. Si vas a 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús es nuestra Pascua. Quiere decir que la Pascua era una sombra de una Pascua mayor que la vemos en el Nuevo Testamento y es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú miras con detenimiento, cada elemento de la Pascua es cumplido de una manera mejor por nuestro Señor Jesucristo. La Pascua se caracterizaba por tener ¿un qué? Un nuevo comienzo, ¿verdad? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas han sido hechas nuevas. Jesucristo es nuestra Pascua porque Él marca un nuevo comienzo para nosotros. Él marca una vida nueva para nosotros. Si estás en Cristo tendrás vida nueva. Es lo que dice 2 de Corintios. Porque Cristo también nos apunta a este elemento de la Pascua. La Pascua marcaba un nuevo comienzo. Estar en Cristo marca un nuevo comienzo. Una vida nueva. La Pascua tenía que ser llevada a cabo por medio de un cordero sin mancha. Jesucristo es nuestro mejor y mayor cordero perfecto. Juan capítulo 1, versículo 29 dice que Juan el Bautista estaba viendo cómo Jesucristo entraba a Jerusalén. Y dice que cuando Cristo iba entrando, estas fueron las palabras de Juan el Bautista. Dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Cristo es un mejor Cordero que nos limpia de todo pecado. En la Pascua era importante tener un cordero para ser sacrificado por el pueblo. Cristo es el Cordero perfecto que fue sacrificado por nosotros como pueblo de Dios. Ahora, era importante en la Pascua también el tema de la sangre, porque la sangre era una especie de, yo no voy a decir amuleto, porque no lo era, pero la sangre representaba una protección. Toda casa que estaba marcada con esta sangre iba a ser librada de la muerte, porque ahora estaba bajo un nuevo comienzo. Quiere decir de que la sangre
de la Pascua representaba el precio, la vida sacrificada por el pueblo que había sido libre. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Mira lo que dice Cristo, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Quiere decir de que la sangre de Cristo es el precio que Él ha pagado por nuestros pecados. Es por causa de la sangre de Cristo que somos perdonados. Es por causa de la sangre de Cristo que somos libres de la muerte. ¿Por qué? Porque la sangre representa que alguien más entregó su vida por nosotros. Quiere decir que es la sangre de este perfecto Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos libra de toda maldición de la ley, del pecado. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. Siempre que en la Biblia se habla de la sangre, nunca se dice que la sangre de Cristo cubre objetos, cubre carros, cubre casas, ni cubre gente. Ese no es el propósito de la sangre de Cristo en la Biblia. El propósito de la sangre de Cristo es recordarnos de que hay alguien que pagó el precio por nuestros pecados y gracias a ese precio de sangre somos libres de la muerte, porque alguien más entregó su vida por nosotros. Amén. Y por último, Cristo también instituyó una nueva celebración y hoy la vamos a celebrar, es la Santa Cena o la comunión. Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20, lo voy a leer todo. Yo sé que usted dirá, pastor, pero ha leído mucho la Biblia hoy. Bueno, a eso vinimos, ¿no? A leer la Escritura. Dice Lucas 22, 14 al 20, dice lo siguiente. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo intensamente, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Versículo 17. Y tomando una copa después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Cristo estableció la Santa Cena para que su iglesia recuerde la libertad que tenemos por su muerte, pero al mismo tiempo para que la iglesia proclame esa libertad a otros. Cristo estableció la Santa Cena para que nosotros recordemos su muerte, pero escúchame, y esto me lo dice, mi hermano Miguel me lo dice cada rato, pastor, vamos a celebrar la Santa Cena, pero aunque recordamos su muerte, recordamos de que Él murió por nuestra libertad y somos libres para celebrar. Quiere decir de que la Santa Cena realmente es una celebración. Dios no está enojado porque celebramos recordando que alguien murió por nuestra libertad. Dios está deleitándose de que nosotros le damos el sentido a esta celebración y es que celebramos el hecho de que la muerte de Cristo nos hizo libres. Eso lo celebramos y eso lo proclamamos a las futuras generaciones. Hermanos, hoy es un día para recordar una mejor Pascua, que es la Santa Cena, es la comunión que estableció nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy es un día de celebración. No es Memorial Day, pero es mejor que Memorial Day, porque hoy podemos celebrar de que Dios nos ha liberado por medio de Cristo. Hoy podemos celebrar de que Cristo ha traído un nuevo comienzo para nosotros, para nuestras vidas. Hoy podemos celebrar de que Cristo se presentó como un cordero perfecto y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y para librarnos de la muerte. Hoy podemos celebrar de que Él no solamente trajo libertad y fue el inicio de nuestra libertad, sino que Él también regresará para consumar esa libertad y poder experimentar esa libertad por toda la eternidad. La Santa Cena nos recuerda que hemos sido libres por la muerte de Cristo, pero la Santa Cena también nos recuerda
que experimentaremos la consumación de esa libertad por el regreso de Cristo. Y eso es lo que celebramos hoy. Quizás estás hoy acá y dices, John, yo no entiendo la Santa Cena. Quizás estás hoy acá y dices, yo todavía sigo viviendo en esclavitud. Y para mí no tiene sentido esa celebración. Quizás estás como esos extranjeros que habla Éxodo y esos egipcios que habla Éxodo, de que ellos no eran el pueblo de Dios. Quizás no te sientes el pueblo de Dios. Pero los egipcios y los extranjeros, por la fe en lo que Dios había establecido, ellos pudieron hacer parte de esta celebración. Ellos también tuvieron que confiar de que el cordero y la sangre de cordero era suficiente para su salvación. Si tú confías hoy de que el cordero y la sangre del cordero es suficiente para tu salvación, estás bienvenido a celebrar esta Santa Cena hoy con nosotros. Porque realmente esta Santa Cena también es solamente para el pueblo de Dios. Para aquellos que por fe han confiado en que Cristo es el Cordero perfecto y por medio del derramamiento de su sangre nos ha liberado para siempre. Y es por eso que celebramos hoy. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Dios. Gracias porque eres tú el que hoy nos recuerda por medio de tu palabra, Dios, de que nosotros tenemos libertad, Señor. De que nosotros pudimos experimentar esta libertad gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por recordarnos de que somos libres para celebrar. De que esta celebración sí es significativa. No es cualquier celebración. No es algo que nosotros simplemente nos hemos creado aquí para tener una especie de acto religioso o cosas así. Al contrario, Señor, te damos gracias porque de verdad creemos por fe que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Creemos por fe que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio perfecto en la cruz por nuestros pecados. Que ese sacrificio nos libró de la muerte y nos libró de la esclavitud. Y hoy estamos aquí, Señor, dándote gracias. Dándote gracias porque éramos esclavos. No teníamos esperanza, no teníamos opción. Estábamos como Israel, o peor que Israel en Egipto. Pero por tu gracia, por tu compasión, tú tomaste la iniciativa de proveer un cordero para liberarnos de la esclavitud del pecado. Señor, te damos gracias porque nosotros nos acercamos a ti y por la fe es que podemos participar de tu mesa. Por la fe única y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo es que podemos celebrar esta comunión juntos como tu pueblo, como tu iglesia, no solamente recordando la libertad que trajiste por medio de la muerte de Cristo, sino también proclamando la libertad que será consumada por medio del regreso de Cristo. Padre, si tú has visto en nosotros una actitud de ligereza a la hora de tomar la Santa Cena, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque aunque es una celebración, esto tuvo un costo de sangre, de precio de sangre. Fue la sangre de tu Hijo, el unigénito de Dios. Fue sacrificado y derramó hasta la última gota de sangre por nuestra libertad. Señor, ayúdanos a disfrutar esta libertad celebrando, pero celebrando de una manera digna de lo que tú has establecido en tu palabra. No nos permitas tomar la Santa Cena con ligereza. Permítenos hacerlo conforme a tu palabra. Señor, anhelamos que todos los que estén aquí celebren esta Santa Cena, pero tú has establecido que es solamente para tu pueblo, que es solamente para tu iglesia.
para aquellos que han confiado en Jesucristo como el sacrificio suficiente por sus pecados. Señor, si hay alguien aquí que aún no ha confiado en Jesús, yo te pido que nos des el gozo, nos des el privilegio de más adelante ver celebrar junto con nosotros este día tan memorable que celebramos hoy. Y que tú des la convicción para que pueda poner su confianza única y exclusivamente en Jesucristo, como el Cordero perfecto que lo libra del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te pido que a través del Espíritu Santo traiga la convicción que tú quieras y transforme nuestro corazón en la manera que tú quieres. Te damos gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.